realmente pareciera que en este país vamos de crisis en crisis. ¿Cómo realmente entonces aterrizar, que las aguas se calmen y que eso sea sinónimo de seguridad para quien quiere invertir en el país? Licenciado Velázquez. Gracias. En los últimos 100 años el país realmente no ha tenido un rumbo sostenido para el corto, mediano y largo plazo. Y se ha ido perdiendo la certeza jurídica. Más pareciera que algunos sectores han estado encaminados en trasladar un mal clima de inversiones. Entonces, la ruta para reencauzar, para desarrollar el país es muy sencilla. La certeza jurídica, el cumplimiento de la ley, el fortalecimiento institucional. Pero ante fallos de la Corte de Constitucionalidad para proyectos de inversión intensiva, como por ejemplo las hidroeléctricas o las minas, me refiero a los fallos recientes, eso no ayuda a un buen clima de inversiones. La conflictividad que ha estado también en los últimos años y que, dicho sea de paso, el Ministerio Público no hizo las investigaciones del caso, y me refiero a algunos de los actores, por ejemplo, Codeca, que bloquea carreteras, que está atacando las inversiones, y también de parte del Estado, que no ha tenido la capacidad en los últimos años de hacer un manejo social con las comunidades. Mi experiencia es que las comunidades sí quieren los proyectos. Sin embargo, hay actores que reciben financiamiento externo que ellos se dedican exclusivamente a una agenda de entorpecer las inversiones. El otro tema importante es la seguridad y la gobernabilidad. Eso quiere decir tener control total del territorio, pero no estamos teniendo el control total del territorio, porque hay grupos al margen de la ley que no permiten, por ejemplo, que se haga la franja transversal del norte, donde hay un Rigoberto Juárez, por ejemplo, que se dice llamar, bueno, no se ha terminado, pero prácticamente no hay control, por darle un ejemplo, y así podría ser muchos más. Tanto usted como el licenciado Botero pues nos han dado esa lista que, que varias veces lo hemos tratado. ¿Dónde podemos o dónde se debe arrancar para cambiar todo lo que ambos han señalado que estamos mal? ¿Qué es lo primero a su criterio donde deberíamos de iniciar y revertir todas esas cosas malas que han dicho que tenemos ahorita? Bueno, primero se necesita de un liderazgo nacional que sea basado en la Constitución Política de la República, basado en el cumplimiento de la ley, basado en el fortalecimiento institucional, lograr acuerdos con todos los sectores políticos, académicos, mediáticos, sociales, religiosos, de que el único camino para sacar adelante a Guatemala son las inversiones, los empleos, las oportunidades. No estamos definiendo una nueva fórmula, lo ha hecho Chile, lo ha hecho España. Que eso no existe ahorita. En este momento no existe. Y el otro problema es que hay muchas políticas públicas que solo están en una forma lírica, en un papel, pero realmente no se están llevando a la práctica. Ahora bien, por ejemplo, la competitividad en los 340 municipios no se está llevando. A su criterio, ¿qué tipo de inversiones son las que se deberían de privilegiar? ¿Algún sector en particular? ¿La infraestructura? A su criterio, ¿qué es lo que por donde debería Guatemala estar viendo que atraiga esa inversión de la que hoy carecemos? Teniendo la certeza jurídica, la seguridad y un clima de negocios, mejorando el indicador de competitividad, que dicho sea de paso se ha deteriorado porque hemos llegado al 84 y deberíamos de estar cerca del 33 para estar de Chile, hay varias áreas, entre otras las inversiones de capital intensivo. Sigo pensando en la minería de una forma responsable, de una forma armoniosa con las comunidades. Las inversiones en la agricultura, por ejemplo, claro, ahí dependemos de los precios de los productos en los mercados internacionales. Las inversiones en turismo, pero ¿cómo va a llegar el turismo si no tenemos carreteras? Si hoy un turista para ir a Puerto Barrios, por ejemplo, se tarda 10 horas. O sea, tenemos que hacer inversiones, por ejemplo, en la infraestructura. Ya tenemos una ley de alianza público-privadas, está la agencia ANADIE. Deberíamos de tener la capacidad de hacer la infraestructura de los 50.000 kilómetros que faltan en 4 años. Eso atraería cualquier cantidad de inversiones en el esquema de alianza público-privadas y entonces haría atractivo. El tema, por ejemplo, de call centers, que lo venimos hablando desde hace 10 años, si hoy tuviéramos
tuviéramos 100,000 jóvenes más preparados completamente en inglés, esas inversiones vendrían. Adicionalmente, ahora que Estados Unidos, el presidente Trump, no ha ratificado el avance con el Acuerdo Transpacífico, eso le da una ventaja competitiva a la industria de textiles y vestuario. Pero ahí entonces caemos a un esquema del salario mínimo, que por ejemplo es del doble de lo que tenemos en México. Otra área es los Business Process Outsourcing, por ejemplo, que han crecido en otros países y Guatemala tiene las condiciones. Si hiciéramos una evaluación de las fortalezas, de las oportunidades, de los recursos que tiene Guatemala, hídricos naturales y recurso humano, definitivamente nosotros podemos hacer mucho más. En el mediano y corto plazo, ¿cómo ve usted la situación, licenciado Velázquez? ¿Realmente esto se puede ir en lo que se pueda ir revirtiendo, que Guatemala sea un país creíble, que sea atractivo para invertir? ¿Se puede realmente? Sí se puede. Tendríamos que esperar hasta el nuevo proceso electoral, que venga un nuevo gobierno, porque lo que va a pasar en estos últimos 20 meses va a ser una extensión de lo que hemos estado viendo. Pero un nuevo gobierno no va a hacer las cosas con una varita mágica. Sí lo puede hacer desde el inicio, porque cuando hablamos de inversiones hay que hablar de dos tipos. La inversión privada, que en este momento está alrededor de 1.200 millones, y Costa Rica, que tiene la tercera parte de los habitantes y menos recursos, está teniendo más del doble, o sea, casi 3.500 millones de dólares y nosotros 200. Estamos invirtiendo más o menos un 11% del total del presupuesto nacional, mientras que México invierte un 25%. Este país da para crecer a un 7%, pero tenemos que tener, más que las políticas que están, una voluntad y un liderazgo para implementarlas, llevarlas a la práctica. Llevar la competitividad a los 340 municipios. Cada uno de los alcaldes, que eso está contemplado dentro de su código municipal, deberían de ser los actores para empujar y atraer las inversiones en su municipio. Los 22 gobernadores, armonizar con el gobierno central, pero también este es un trabajo de todos los sectores que yo enuncié. Por ejemplo, ¿qué hace la Universidad de San Carlos de Guatemala para elevar la competitividad, para preparar a los jóvenes, si lo que estuvieron haciendo en los últimos meses fue una cátedra de Hugo Chávez, por ejemplo? Entonces, cuando vemos que ahí lo que ha sucedido es que se ha destruido y se ha caído el Producto Interno Bruto a la mitad. Así una universidad no aporta en formar ese capital humano. Pero quiero hablar de cosas positivas. Por ejemplo, el INTECAP tiene un excelente pensum de capacitación que es de forma inmediata. 386,000 capacitaciones en el año 2018 van a llevar a cabo, pero eso lo tenemos que implementar por 10, es decir que tendríamos que tener casi unos 3.8 millones de capacitaciones. Articulando la Agenda Nacional de Competitividad que se habló hace un rato, poniéndole indicadores, implementándole un tablero de comando, como lo han hecho otros países, seguramente día por día, semana por semana, deberíamos de ver que el país está yendo por la dirección correcta. Y por ejemplo, se me ocurre, digamos, hay una nueva modalidad en los últimos años. Uno puede ver plataformas como Uber, Airbnb, o sea, cosas que se manejan con esto y generan millones y millones de dólares día a día. ¿No creen ustedes que Guatemala también ya debería de ir pensando, en lugar de imaginarnos aquellas grandes fábricas físicas, en cuestiones pues no es que lo está haciendo? Ahí tenemos a Luis Bonán, por ejemplo, que ha innovado en la tecnología. Ahí tenemos a gente que está maquilando software, a Marco Santil, por ejemplo. Hay gente brillante, hay empresas guatemaltecas que venden su software en España, que lo venden en Estados Unidos. Obviamente ese es un sector, pero cuando vemos el nivel educativo de la mayoría de la población, por falta de empleo se están yendo más de 350,000 personas al año para Estados Unidos. Cada 90 segundos hay un guatemalteco que deja el país. Guatemala es un país que tiene excelentes fortalezas, excelentes recursos, gente muy emprendedora, trabajadora. Tenemos que enfocarnos en una agenda muy sencilla: certeza jurídica, cumplimiento de la ley, institucionalidad, seguridad, gobernabilidad. Desarrollar la infraestructura que nos está haciendo falta, que la debimos haber hecho desde hace 50 años. Por supuesto también una estabilidad política, mejorar el clima de negocios, el indicador de competitividad, que lejos de mejorar se ha ido deteriorando, hacer un acuerdo con todos los sectores
Insisto mucho en el tema de las universidades, en el tema de los medios de comunicación, y que como país tengamos una política donde todos hagamos nuestro mejor esfuerzo para atraer las inversiones y no para espantar las inversiones como ha estado sucediendo en los últimos meses.